tercer bloque de Descontracturados con Lennon de fondo. Qué oportuno. Después de la charla que tuvimos con Rodolfo Vázquez, creador del Museo Beatles, la verdad que muy entretenida la charla que tuvimos. Así que ¿Cuántas horas podrías hablar de los Beatles? Yo no soy tan fanático, me gusta, escucho No, cada tanto yo y sí. siempre vuelvo a los Beatles. Yo Siempre sí. se vuelve. Y volvés y los dejas de escuchar un tiempo y volvés. No, a mí me gusta. Sí, me gusta, está bueno. Me gusta escuchar las historias de Sí, los son tipos. grandes historias. Hay muchas cosas muy curiosas. Sí. Y la de la conspiración de la muerte de Paul, esa prepárala para. Hermosa. Algún día la voy a traer y la voy a contar. Así es. Yo creo que el título es el de los Beatles son cuatro piezas de un rompecabezas. Sí, gran título, tiró grandes frases. Bueno, momento de Comic Zoom, momento de hablar de cómics, de superhéroes, meternos un poquito en este mundo de la Casa de Papel. De la Casa de Papel. ¿Ya vieron en Casa de Papel, chicos? No, Obvio, casi. la terminé Yo la recién, vi. está re buena. Yo ¡Los todavía amo! ¡Aguante la Casa de Papel! ¡Soy re fanático! Yo todavía no, te la debo. Tienen que verla, chicos. tienen que Está verla. re Muy buena. Cuando crezca quiero ser como el profesor. Ya sabemos qué flyer usar para el día del profesor. Sí, obvio. Estoy esperando que llegue el día del profesor para subir eso al Facebook. Tengo un montón de memes en la cabeza con la cara del profesor y el profesor Girafales. Con frases del profesor Girafales, pero con la cara del profesor. Y igual viste las 2 temporadas, la segunda parte de la temporada. No, vi lo que está en Netflix. Ah, bueno, pues sí, hay ¿Ya está la otra hay para 6 ver? capítulos más que lo puedes ver en Dailymotion porque en Netflix todavía no lo subió. Pasa, eso me da bronca. ¿Cuántos? Son 6 capítulos más. Uy, te vas ¡Oh! te vas a hacer una pasada con eso. Chao, chicos, me voy. Va a ser, sin dudas, el disfraz de Halloween. No sé fue si muy llega. usado ahora ¿Vos en, decís que no llega? en Para mí carnavales. En carnavales lo usaron casi muchos. ¿Sí? Es igual a Juan Minujín la máscara que utiliza. Sí. Parecido. Es igual a Juan Minujín. No vi la serie, pero trabaja Juan Minujín para mí. Bueno, Comic Zoom. Vamos a hablar de superhéroes, ¿no? Qué raro. Casi, claro, un poco casi chocate por la noticia. Más que todo, como les comentaba al principio, o sea, el estreno de Black Panther como me hizo dar ganas de en esta sección poder hacer un mínimo recorrido del origen de muchos de estos superhéroes, el origen del superhéroe en sí, como no de tanto, no tanto cada uno, sino de por qué aparecen estos personajes, ¿no? El superhéroe es una... si uno lo piensa en una parte más abstracta, es una representación de muchas respuestas que se hicieron de preguntas muy antiguas. Desde las pinturas en las paredes que vimos desde el principio de la humanidad hasta ahora mismo, que igual lo pintan en paredes. Pero... Ahí ¿se lo escucha? escucho, sí. ¿Por qué la música del exorcista, Lucho? ¿Qué? No sé. Ah. Creo que había puesto... Estamos hablando de superhéroes. Muy No bueno. era muy heroica la chica del exorcista. Estaba haciendo piruetas interesantes, pero... puede ser. Igual va a haber una película de superhéroes del exorcista, claramente, en algún momento. Sí. ¿Qué es la pregunta de quién soy yo y por qué estoy acá? Eso se preguntan todos los superhéroes, además de en algún momento hacer un viaje en donde se descubren, ¿no? Donde descubren su motivo, su lugar en la vida, su destino en sí. Eso lo hacen la mayoría. El héroe es una idea también muy antigua que tiene la sociedad, esto de encontrar grandes seres que guíen a la humanidad en épocas oscuras, desde desde la mitología misma, que va encontrando, depositando en algunas representaciones con nombres de planetas o con nombres de dioses griegos. Bueno, son esas personas o esos dioses que van a guiar a la humanidad en esas épocas oscuras. ¿Y qué época más oscura hubo en el mundo? Y al hablar de los superhéroes es casi hablar de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué gran época oscura si no fue la del década del 30, ¿no? La Gran Depresión, ¿no? De esa crisis que hubo en ese país. ¿Y por qué es importante hablar de esto de Estados Unidos? O sea, termina desde afuera o hacia afuera, termina moldeando la cultura, ¿no? de todo el mundo, ¿no? Y nace ahí en Estados Unidos. Por eso hablar también de la historia de superhéroes es casi hablar como la historia de Estados Unidos. En las épocas oscuras de los años 30, post Primera Guerra Mundial, fue obviamente la Gran Depresión, fue una era oscura en ese país. Y aparecen los primeros héroes, sobre todo en radioteatros, el Doc Savage, The Shadow, El Zorro, Pimpinela Escarlata y varios personajes más de los cuales se van nutriendo futuros personajes de cómics. El primero es Superman.
en junio del 38 se publica la primera historia de Superman, un personaje que nació 4 años antes. Cuenta la leyenda de que uno de sus creadores, un tal Jerry Siegel, tuvo un sueño sobre un salvador de otro planeta con una fuerza sobrehumana. No sé si se les suena, si tiene algún parecido con Superman. Corrió a la casa de su mejor amigo, luego de haber tenido ese sueño. Sí, un poquito delirante. Algo así como habíamos hablado de Cameron una vez, que en Roma tuvo mucha fiebre y soñó con un robot que bajaba por eso, con bola de fuego. Cuenta la lo leyenda. dibujó, sí. Me gustan esas leyendas. Y comenzó a dibujar, el amigo, que era un ilustrador, comenzó a dibujar, bueno, a lo que fue Superman en su comienzo, que fue mutando después mucho su símbolo, el traje, etcétera, ¿no? Aunque más o menos tiene un aire a lo que dibujó por primera vez el Joe Shuster. Bueno, el Zack Dios en la película de Man of Steel explica, ¿no? Esa S es la esperanza. Lo vi ahí en algún lado, sí. La S es la esperanza en el idioma kryptoniano. Bueno, empezó a dibujar. Retrucho, inventaron el idioma para poder darle un sentido a la S. Preguntemos más palabras de kryptoniano, no hay más que esa. Es una sola. Es el símbolo de la casa Kal-El. Por eso es la misma S de Superman, de Supergirl. Toda la familia de Kal-El, Jor-El, es justamente la S de la esperanza. Que es también lo que necesitaba Estados Unidos en esa época. En la década del 30, en una época tan oscura como había en ese momento, necesitaba la esperanza, ¿no? Superman representó eso en el pueblo de ese país. Después, lo que tenemos que ver en relación a Superman es la inspiración. O sea, uno ve a Superman y ve a un hombre muy rápido, y en esa era los años dorados de Jesse Owens. La malla del héroe está relacionado a la que usaban los hombres fuertes de la época, los que levantaban pesas en el circo. El rizo, muy conocido de Tarzán, de Superman, es de Tarzán. Ah, mira. Lo toman de ese personaje. Y después, muchas tomas, uno si ve las de los cómics, desde la portada en la que está levantando el auto, o cuando entrena, o mejor dicho, cuando pelea con varios villanos. No le hace falta. No le hacía falta entrenar. Ese era Batman. Está casi calcado a manuales de ejercicios físicos que hacía el ilustrador. Ajá. Que era una especie de físico-culturista, y bueno, como que tomó eso. Dicen, yo no vi las fotos, que Jerry Siegel se parecía mucho a Clark Kent. Al Clark Kent que dibujaban en... ¿Físicamente? Físicamente. Mirá. Y el nombre de Clark Kent viene de 2 actores, eran 2 cinéfilos estos dos. Vienen de Clark Gable y de Kent Taylor, que estuvieron durante muchas películas de los 30 hasta los 60. Bueno, Superman, como comentaba recién, era un campeón para estos ciudadanos que luego de sufrir la devastación económica necesitaban un personaje así que le pueda dar un poco más de esperanza. Superman fue un personaje muy político en el comienzo, luchaba contra la corrupción, contra las compañías petroleras, contra patrones incluso, y en su primer número lo que hace, en un primer día de trabajo muy agitado que tuvo el amigo Clark Kent, salva a una mujer de una pena de muerte, luego detiene a un marido un poco abusador con la mujer, la golpea y él la termina salvando, y termina con una conspiración entre un senador y un fabricante de armas. O sea, era un reformador social Superman en su comienzo. Sí. A los golpes. Al ser el primer superhéroe también marca lo que es la historia de origen. O sea, es un personaje que, cuando era un bebé, su familia lo mandó en un cohete a otro planeta. Cae de la Tierra, los reciben los Ken. Claro, como Goku. Alf. Como todos. Bueno, el creador de Dragon Ball, Toriyama, dice que se basó en Superman. Sí, lógico. Sí. Tienen un parecido muy... Es más, el Goku abuelo, es el Superman de Japón. Así que... Sí, Goku es Superman de Japón. Bueno, los Ken le dieron la brújula moral, que le explicaron cómo usar las habilidades, ¿no? que tenía este superhéroe. Y después, esto lo comentaba recién del tema del viaje, ¿no? Se parece mucho al éxodo, ¿no? Al éxodo bíblico incluso. Sí. O cualquier tipo de viajes en donde tiene que ir a cumplir un destino. Que es básicamente lo que hizo Superman. Que además es un inmigrante ilegal, si uno se pone a pensar, ¿no? O sea, cae a la Tierra. No tiene documentos. No, claro. Y también llega en un momento una gran oleada de inmigración en el país, en Estados Unidos. Y era muy difícil no sentirse identificado viviendo en esa época, en ese lugar,
con Superman, ¿no? Una persona que llega de otro país y que quiere acoplarse en esa sociedad e intentar retribuirle al lugar en el que está viviendo. Años después, investigando un poco el trabajo de biografía de los autores, se encuentra que en el 32 el padre de Jerry Siegel, que era el creador de Superman, murió en un asalto de su tienda. Bueno, esto abre toda una teoría o empiezan a conjeturar de que en verdad Superman existe porque un niño perdió a su padre y que soñaba que en la ficción al menos haya una persona que pudiera detener a futuros escenarios en los cuales más gente se pueda morir. Claro. En los que evitar que futuros padres mueran en manos de algún en tipo sus de almacenes, asesinatos, y etcétera. En una sociedad muy violenta. Y por eso también en este momento, en los 39, en los 40, nace Batman. A Bob Kane, también un creativo, le dicen desde la editorial, desde DC, en ese momento era Detective Comics, le dicen que querían un personaje que pueda competirle a Superman. Entonces él se nutre de ese contexto violento que había en las calles, en donde las pandillas gobernaban las calles. Es Gotham es la representación de lo que había en ese momento. O sea que Gotham es un Estados Unidos del 40 casi. Muchos estados de Estados Unidos, New York, Chicago, eran básicamente representa Gotham. Todo lo peor de ese momento. Mucha pobreza. Y lo que hace Bob Kane es nutrirse de personajes como The Shadow, que era uno de los que había comentado antes, de estos radioteatros. Y también de otras, Sherlock Holmes, por ejemplo, o El Zorro, y varios más. Y arma un personaje que se lo muestra a Bill Finger, que es el ilustrador, con un vestuario totalmente distinto al que terminamos viendo posteriormente, que tenía un vestuario rojo, toda su ropa era roja, y tenía unas alas mecánicas. Y incluso lo llamaba Birdman. Ajá. Y después, bueno, Bill Finger dijo, no, mira, esto no va, y le hizo todo el traje negro. Quiero que sea más rudo. Más rudo que un pájaro. Y así nace Batman, con un origen que está vinculado a uno de los temores más profundos. O sea, ¿qué peor que ser un niño, estar en un callejón, cruzarte con alguien que te va a robar y que te maten a los padres y te dejen vivo como para ver toda esa escena, ¿no? O sea, una escena totalmente escalofriante, muy temerosa que representaba lo que pasaba en ese momento. Y que, esta tragedia termina siendo el combustible del personaje durante toda su vida. Con un juramento que está... Batman tuvo su explicación de origen en el cuarto o quinto número de la historia, en donde, fuera muy explícita, él dice, juro por los espíritus de mis padres que pasaré el resto de mi vida luchando contra los criminales, y para que a nadie más les pase esto. Y eso termina siendo, como decía recién, el combustible de todo Bruce, lo que vino después. para hacer todo lo que pasó después. El 39 y 40, además, es el surgimiento de varios elementos importantes en la historia de los cómics. Primero, el supervillano, en el 40 con el Joker. Nace eso en te iba a momento. preguntar. Hasta ese momento no había un villano puntual, No. sino que Como- malhechores había. Claro. Pequeños delitos. Claro. Que, Tal claro. cual. Y desde Superman y ahora pasando por Batman, era más, Superman más reformador social, con conflictos muy coyunturales de la época. Y en el 40 aparece el Joker, ¿no? Que es un reflejo oscuro del propio Batman. Yo creo Sindicalizan el crimen en los 40. Exacto. Necesitaban a alguien que lidere el crimen bien. que lo simbolice y Claro. lo represente en una sí. figura concreta. Y bueno, es uno más adelante, leyendo también las historias del Joker, sus apariciones, su forma, su psicología y sus formas de hacer las cosas. Claramente se ve como es un reflejo oscuro incluso del propio Batman, más oscuro todavía. Es lo que pudo haber llegado a ser incluso Bruce, y no terminó siendo. Y se complementan continuamente. También en los 40 aparece el primer sidekick, aparece Robin. El 90%, se dice que el 90% de los niños de esa época leían cómics. ¿Cómo llegarle a los niños? Con un personaje, con un niño De que se niño. acerca al personaje principal. Los niños se acercaban por Robin y los adultos seguían leyendo a Batman. También un niño termina siendo un superhéroe, que es el primer niño que aparece en los cómics, que es Billy Batson,
como Shazam, personaje que va a tener la película dentro de poco, en el 39. Sí. Billy Parker y Beck crean a este personaje que con solo decir la palabra Shazam invoca los poderes de grandes dioses y bueno, puede hacer un montón. Tiene una fuerza muy parecida a Superman, es muy parecido. Y es el primero en introducir cosas por fuera del realismo, tipo viaja a otros planetas, pelea contra dragones, es muy nada que ver con el realismo que quizás había más con allá, Superman, más allá de que era que vino de otro planeta, pero era muy realista, ¿no? O sea, todo pasaba acá. No podía volver, claro, no tenía nave para volver al planeta ni nada. No había planeta, no podía ir a otro planeta tampoco. Siempre se quedan sin combustible. Sí. Además no tenía cómo volver al planeta Krypton. Hasta que se dio cuenta que podía volar. Claro, un poquito tarde. Alrededor del planeta. Podía salir a la estratosfera y volver en 2 horas. Era jefe de redacción en el diario. Tal, sí. Y en sus tiempos libres volaba. No gastaba en Bondi. En los años 40, bueno, pasando los 30... La segunda vuelta al mundo le salía 50%. Y si vivía con un traje en especial, el 75. Sí, claro. Lo hacía al menos de 2 horas. Dale. En los 40 llega el primer villano, pero real, que es Hitler. Ajá. Y termina también moldeando muchas historias de ese momento. Incluso en las mismas historietas se lo combate primero al nazismo que Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, todos saben... Entra tarde Estados Unidos. Entra tarde después de Pearl Harbor. Pero ya antes, de la mano de... Estaba Pat Fleck. Mirá como todo cierra, ¿viste? Mal. Ya antes, desde las mismas historietas, habían entrado en guerra. De la mano de muchos artistas judíos. En el 41, Joe Simon crea un personaje para Timely Comics, que después va a ser conocido como Marvel, que se llama Capitán América. En la primera portada, el Cap golpea a Hitler. En la portada. Para darte una idea de cómo ya va entrando pocos meses antes de la introducción de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. En esa época, bueno, también se lo usó al Cap como para reclutar. Sí. A reclutar muchas como jóvenes. En Avengers. Claro. Y de una forma también se hacía sentir al resto o vendía la idea de que todos podían colaborar, todos podían ser grandes y podían contribuir. Básicamente como la historia del Cap. Como la historia del Capitán América. Un flaquito que después en un experimento termina teniendo los poderes que finalmente tiene, o las grandes habilidades que tiene, ¿no? En el 41 otra persona que se suma a la guerra es Wonder Woman. Wonder Woman, incluso yo la verdad que no leí tanto como para decirte que es así, pero es un personaje que más veces en la historia de los cómics se enfrentó contra el nazismo. Que continúa está en la Segunda Guerra. A Wonder Woman la creó Willie Moulton Marston, que además era conocido en la vida pública por haber creado el polígrafo, por haber creado el detector de mentiras. Ajá. No por nada. Uno de los grandes elementos que tiene la Mujer Maravilla es el lazo de la verdad. Ajá, mira vos. Te obliga a decir la verdad con solo tenerla. Suelen tocar el lazo, ¿no? Sí. Que además tenía una vida muy, muy particular este señor Marston, que vivía con 2 mujeres, con las cuales tuvo hijos. Le gustaba el látigo. Era poliamoroso. Incluso dicen que él estaba casado con una de ellas y la otra mujer era la amante, por decirlo de una forma, de su esposa. ¡Un quilombo! Pero bueno, eso era la vida privada de esta persona que se nutrió mucho de sería la amante o la novia, no sé cómo llamarla, de la esposa, que era una feminista. Y bueno, toda la parte más ideológica del personaje la tomó de ahí. La parte física de la otra. Puede ser. El personaje, bueno, se convirtió obviamente en un ícono feminista desde su surgimiento hasta ahora. ¿En qué año? En los 40. En 41. Aunque en el medio, que lo voy a comentar, hubo un cambio totalmente, un 180 grados a la imagen de Wonder Woman. Bueno, un personaje muy mitológico, que era hija de Zeus, la fantasía también de la mujer guerrera, de las amazonas. Mostraba que podía ser tan fuerte como los hombres. Y obviamente, y como pasó con Superman, es un personaje que encuentra su destino al hacer un viaje, ¿no? Al viajar para pelear en la Segunda Guerra, para ayudar a la humanidad
a combatir a los nazis. También muestra que la sabiduría no es solamente también de los hombres. O sea, imagínate en el momento, en el 41, que haya un personaje que muestre todo esto desde las historietas. Morrison, el creador, decía eso, que las historietas tenían un valor educativo muy, muy fuerte y muy importante como para poder introducir estos temas, ¿no? Para que se hable sobre esos temas. En cuanto a las luchas feministas, desde ese momento y hasta ahora, Wonder Woman siempre estuvo a la cabeza, o al menos fue la que más representación tuvo en ese sentido. Pero en los 50 llega un momento que se le conoce como la época del conservadurismo, posguerra mundial, en donde pierde toda esa parte más ideológica y termina siendo un personaje que deja su traje, se cambia por un traje blanco para combatir para pelear desde el Kung Fu, por ejemplo. Está obsesionada por la moda, busca cómo conquistar chicos, tener novios. O sea, la preocupación era otra del personaje. Bien de la época. Claro, dejó toda la parte feminista y se amoldó al pensamiento más conservador que había en ese momento. Y hasta que llegó una periodista feminista llamada Gloria Steinem, que era una líder de muchos debates de ese momento, y le devuelve para su revista que lanza, la revista Miss, en la portada pone a Wonder Woman con el traje, con la parte más ideológica del personaje. Quería que las nuevas generaciones conozcan a la Wonder Woman que ella conoció en los 40. Y así, a partir de ahí, vuelve a tener sus poderes, vuelve a tener su historia original y además después potenciada por la serie también de los 70, que todos conocemos con Linda Carter. Y bueno, Linda Carter. Para finalizar esta primera parte, llegamos hasta los 50. En la parte del conservadurismo, como te comentaba recién, hay un pánico moral con respecto a las historietas. Decían que eran, o sea, la gente más grande decían que era muy peligrosa. Wonder Woman es atacada desde la homofobia, desde el lesbofobia, porque decían una isla de mujeres, todas amazonas, son todas lesbianas y que mi hijo no quiero que lea eso. Batman y Robin tienen una relación homosexual, según los padres, duermen en la misma cama, van juntos a la pileta. Entonces, bueno, unas asociaciones un poco raras. Y temían que los niños podían tener atracción por gente de su mismo sexo. O sea, toda esta es la parte más conservadora, ¿no?, de la sociedad estadounidense. Y bueno, y así fue que estas historias terminan siendo perjudicadas por este pensamiento y dejan, mejor dicho, los compañeros, los sidekicks que habían arrancado con Robin, que después siguió con Capitán América y Bucky, por ejemplo, bueno, desaparecen. Aparecen las familias. Supergirl aparece en el 59, Batwoman en el 56, Batgirl en el 61. O sea, todo dentro de esos años reemplazan a su compañero menor que había introducido Robin con Batman. Y bueno, después además tuvo un código que para que sobrevivan las historietas no se podía usar la palabra crimen en la portada, no podía haber sangre y sobre todo no podían implicar a ninguna persona del gobierno en algún conflicto de la época. Una protección había. Claro, estaba por todo lado. Así que bueno, eso es más o menos la historia de los superhéroes hasta los 50. Después hablaremos de los 60. Y yo creo que para entender estos primeros años, lo mejor para entender la historia, ¿no?, de estos creadores, no es que vienen de otros mundos, o sea, vienen de la misma vida real, esas problemáticas, sí. Esos orígenes de los superhéroes y de espacios personales reales. O sea, por ejemplo, Superman, ¿no? O sea, un niño en ese momento tenían 17, 18 años los creadores de este personaje, sueña con salvar a su padre, ¿no? Y eso traslada a buena parte del surgimiento de estos superhéroes y sus sueños también, ¿no? Sí, como todo, es canalizar a través de, en este caso, un superhéroe, los problemas del día a día y de los conflictos personales de cada uno. Así que ese fue el Comic Zoom de hoy. Me interesa la próxima, lo de los 60, 70, me gusta mucho. Acá la parte del conservadurismo de los 50 es muy pesado. La parte del principio de los años 30, la depresión esa de los 40, la Segunda Guerra Mundial está muy buena.
Pero pasada la guerra, viene la joda. Y sí, quedan esos escombros. Vienen los hippies. Y el conservadurismo crea también una contracultura. Claro, sí, ¿no? sí. Y además también va a haber un debate, mejor dicho, una preocupación también de los 60 que viene de la mano de la parte científica, ¿no? Por eso también aparecen los Cuatro Fantásticos. Excelente, así que a la espera del próximo Comic Soon vamos a hacer un poco de música. Ya tenemos acá a Sergio esperándonos fuera del estudio para invitarle aquí al músico de Le Temps, así que vamos con música y hasta las 18 estamos con Descontracturados.